amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca un poco después, la Máquina de Pensar arranca un poco más tarde. Estamos a las 20:09 por la cadena de Radio y Televisión Nacional. Quiero decirles que estamos en una semana que vamos a tratar de hablar, de abordar la obra, la vida y obra de un escultor. No es uruguayo, es un escultor español, pero que hizo la mayor parte de su trabajo aquí en Uruguay. Me refiero a Yepes, a Eduardo Díaz Yepes. Antes de empezar a conversar sobre esto, quiero decirles que llegó aquí a la mesa de la máquina la revista Fango. Esto es importante porque la revista Fango es un proyecto seleccionado por el Fondo Concursable del MEC, por lo tanto es gratuita y es el número 12. Si quieren ustedes conseguirla, pueden ir en la Ciudad Vieja, en la Lupa Libros, Alep, en los Centro Cultural de España, en el Ministerio de Educación y Cultura, en los teatros, en el Teatro Galpón, en Circular, esto es en el centro. La gente de Maldonado puede ir a Villa Rosita, la gente de Salto pueden ir al Hotel Concordia, los de Durazno pueden ir a los centros MEC, también en otros centros MEC en otros lugares, en Tacuarembó, la Casa de la Cultura, y en Canelones, en el Teatro Eslabón. Quiero decirles simplemente que la revista Fango, que es bimestral, esta vez viene con artículos en torno a la película que se hizo sobre Bob Dylan, I'm Not There, hay un artículo sobre Patti Smith, también hay un artículo sobre el cineasta finlandés Helsinki Montevideo, se llama Kaurimaski, también hay un artículo sobre Onetti de Nostalgias y Puertos, y hay un artículo sobre Eduardo Darnoyan, todo esto con el tema de la revista Fango, que tiene, digamos, una producción gráfica muy jugada, muy interesante. Se juega a una cuestión casi una estética de fanzine. Listo, hecho la presentación y hecho el aviso. Miren que esta revista es gratis, tienen que ir a buscar a los centros culturales, a los centros MEC. Vamos a arrancar ya la semana, le vamos a dar la bienvenida a Alicia Haber. Ella es historiadora de arte, crítica de arte, es directora del MUBA, del Museo Virtual de Artes del país. ¿Cómo andas, Alicia? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo charlando. Alicia, yo sé que vos has escrito y aparte te interesa obviamente todo el mundo del arte uruguayo y no solo el arte uruguayo. Y bueno, la idea de esta semana o de empezar a conversar aquí en La Máquina de Pensar, obviamente viene motivada o detonada, o está, digamos, incentivada por esa exposición que hay en el Museo de Artes Museo de Torres García, exacto. Sobre Yepes, la emoción del espacio. ¿Qué es Yepes dentro, digamos, de la cultura nacional? No sé si porque es español él, ¿no? Exacto, sí. Yepes tuvo una trayectoria en España, después conoció a Torres García y a la familia, y se enamoró. Por razones políticas, debido a la Guerra Civil Española, fue, digamos, en cierta manera exiliándose de España, ¿no? Y se fue yendo de España, y al final, después de una estada en París, finalmente, y ya habiendo conocido a Torres García y a la familia, empieza a residir en Montevideo a partir del año 47, y a partir del 56 deviene ciudadano legal uruguayo. Y se lo considera un maestro uruguayo, ¿sí? En realidad, a pesar de su trayectoria anterior, porque no solo es un gran escultor, sino también que fue un gran docente, dejó muchos alumnos y fue una figura clave en la docencia en la Escuela Nacional de Bellas Artes desde el año 54. A mí se me ocurre... Fue suspendido durante la dictadura, ¿no? ¿Sí? Porque él murió en el 78. En el 73 fue, bueno, también se cerró la escuela, pero no hubiera sido profesor durante la dictadura. Y fue docente también en otros lados. Y es desde mi punto de vista, acá hay tres figuras que sobresalen en la escultura, ¿no? Germán Cabrera, Fonseca y Yepes. Dos son uruguayos 100%, digamos, en cierta manera, pero Fonseca vivió casi toda su vida en Estados Unidos. Y Yepes y Cabrera hicieron su vida y sus grandes esculturas acá, en el Uruguay. Sí, él nació en el 10 y murió en el 78. A mí yo pensaba, leyendo un poco esto, que obviamente eso los críticos y los especialistas pueden obviamente definirlo o discutirlo, pero está ahí el debate un poco de
qué es la cultura nacional, cómo se hace, ¿no? Porque en el caso de Yepes, obviamente él del 47, como dijiste vos, hasta el 78, hasta su muerte, produce y vive aquí, y bueno, y se afinca y se nacionaliza, en fin, toda esa historia. Pero es alguien se que... casa con la hija de Torres García. Sí, ¿no? sí, sí, queda vinculado y genera, digamos, es casi la sucesión también del taller Torres García, ¿no? En cierta manera, para mí tiene un valor extra que él no siguió la línea Torres Garciana. Él podía haber quedado, digamos, muy influido por un suegro tan importante, ¿no? Claro. Pero no, él tuvo su propio lenguaje, tal vez porque ya era un artista y era maduro, digamos, y muy sólido. No estaba para el universalismo constructivo y para esas cosas. Creo que es un hombre que vino con su propio lenguaje y afortunadamente desarrolló su propio lenguaje, ¿no? No fue un miembro del taller ni se integró a eso a pesar de estar casado con la hija de Torres García, ¿no? A mí me han dicho, digo, pero una vez, ahora no recuerdo quién, en qué momento, de que las relaciones con Torres a nivel estético no eran necesariamente muy próximas porque, entre otras cosas, él buscaba el espacio, el tema, obviamente, como un escultor, el tema tridimensional, y Torres, obviamente, es más de lo pictórico, lo plano. Sí, Torres hizo escultura, lo que se llama escultura plana, hizo murales y hay una línea dentro de Torres que juega con el plano, pero más lo que se llama... Hay un tipo de escultura que se puede llamar escultura plana, ¿no? Pero tiene sí elementos espaciales Torres, pero no es un escultor en el sentido que lo fue Yepes. Son dos líneas diferentes. Claro. Yepes es realmente original, es propio, no está en la escuela Torres Garciana. Fue, digamos, fue pariente, fue el yerno. Sí. Pero creo que esto tiene un valor inclusive más intenso, porque haber podido escapar de la influencia de suegro, aunque seguro por la edad tampoco era más joven, pero no tanto más joven. Pero aparte lo que querés decir de alguna forma es que también aquí fue rodeado por ese universo de Torres García, de todo lo que era el taller. Era difícil escapar en esa época. Sí. Me parece muy importante que él no haya estado, aunque me parece importante Torres, pero me parece importante que hubiera un Yepes que pudo desarrollar otro lenguaje, que estaba fundado en otras cosas, ¿no? Probablemente tenían puntos en común en otras cosas y puntos no comunes. Yo el petit histoire, lo que se llaman los chismes de familia, eso a mí no me interesa mucho, y tampoco yo no viví en esa época. Alicia, pero... nací después de esa época y seguro que Yepes, cuando Yepes vivía yo también existía, pero no conocí las peleas o las discusiones o los desencuentros que hubo entre él y Torres, porque digamos, Torres se murió antes que yo naciera, pero no, además esas cosas de familia tampoco me interesan. Lo que se ve es la obra, a mí lo que me importa es la obra, porque en la historia del arte lo que queda es la obra, y la obra no es Torres Garciana. Claro. Y aparte hay un detalle que la obra, yo estaba leyendo también sobre él, de que hay una cosa muy español, me parece, en Yepes, que es el tema, un impulso religioso también, o ciertamente. Sí, yo no sé si él lo era, pero evidentemente en España, desde que te levantás hasta que te acostás, estás rodeado por siglos de arte religioso, ¿no? Románico, yo creo que lo de él, por ejemplo, hay vírgenes que yo he visto de él en casas privadas. No sé si él era, porque creo que era un hombre de izquierda y no sé hasta qué punto podría ser religioso, eso yo no lo he investigado ni sé tampoco, pero hay elementos espirituales religiosos tiene esculturas religiosas, pero estando uno en España es muy difícil evadirse de esa larga tradición católica, ¿no? Porque no digamos, no es cristiana, es católica. Es decir, dentro del cristianismo es católica. Y uno queda muy impregnado, mismo uno como turista o como residente en España, por el románico, por una cantidad de esculturas que vienen, y el gótico sobre todo, ¿no? de muy larga data, ¿no? Por una iconografía católica muy acentuada, porque es un país que bueno, estuvo y todavía en cierta manera está
muy influenciado por la religión católica, ¿no? Y que se ve en las artes plásticas. Claro, sobre todo, yo creo Ahora, él tal vez lo pudiera sí. tomar en un sentido más humanista, no tanto Claro. como al servicio de la iglesia, Claro, digamos, claro. ¿no? Pienso que lo tomó en un sentido más humanista. Sí, yo por los textos que estaba leyendo de él, digo, lo que hay es un impulso espiritual, ¿no? Sí, muy Exactamente, espiritual, no creo que él fuera, lo hiciera con un estilo confesional, pero bueno, eso tampoco interesa demasiado. Lo que interesa es que está muy bien realizado, que tiene un acento de la historia de España, que no sé si un uruguayo le podía salir ese tipo de virgen o ese tipo de figura religiosa, ¿no? Sobre todo, hay que decirlo, es muy bello, ¿no? O sea, cosas muy bellas ha hecho este hombre, ¿no? Y después tiene una serie de obras que no tienen carácter religioso, que tienen un carácter más digamos, más abstracto y un carácter más, digamos, de más connotaciones más complejas, ¿no? Sin duda. Pero eso te voy a pedir, Alicia, después de la pausa, porque él tiene, por un lado, esas grandes obras, digamos, que son mucho más complejas, como decís vos, y después estoy pensando que tiene otras que eran la de los retratos, que son más accesibles, si se quiere, y donde también se ve la destreza de este hombre impresionante para captar el carácter del retratado. Pero esto, si te parece, después de la pausa, ¿cómo no? Continuamos, amigos, conversando después de la pausa con la crítica de arte Alicia Haber. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con la crítica de arte Alicia Haber en torno a este escultor Yepes, digamos, se le llamaba Yepes, su verdadero nombre es Díaz Yepes, Eduardo Díaz Yepes, pero bueno, todo el mundo lo conoce como Yepes. Alicia, vos decías que no solamente tiene esa, digamos, su obra no solamente tiene una vertiente iconográfica, digamos, religiosa, tiene una piedad, y tiene una serie de santos y de evangelistas, sino que hay otras vertientes. Eso cabe citar el Cristo de la iglesia de Atlántida, Ah, sí, claro. que es una iglesia parroquial, es un Cristo obrero, en la que trabajó con el gran ingeniero Eladio Dieste. Extraordinario escritor. Siempre se dice que es el gran arquitecto, pero en realidad es un ingeniero. Sí, pero y un gran escritor. Aquí en el Yepes, La Moción del Espacio, el artículo que él de Eladio Dieste es increíble. Lo voy a leer después aquí al aire porque tiene una cadencia poética extraordinaria. Dieste hizo la iglesia, que es una maravilla, y el Cristo es de Yepes, es una conjunción maravillosa, ¿no? Y esa es una de las obras religiosas de él. Pero tiene toda una serie de obras diferentes, ¿no? Muy diferentes. Bueno, hay varias, digo, una, la más emblemática, la que van a conocer todos los uruguayos, todos los que nos están escuchando, es la de la Punta Gorda, la de la Plaza de la Armada. La de la Plaza Virgilio, que está enfrente, allí en una zona maravillosa, ¿no? De nuestra Rambla, en Punta Gorda, que además está muy bien emplazada, porque está en una altura, en la Plaza Virgilio, frente al mar, enfrente de la playa de los ingleses, ¿no? Claro. Bueno, un poquito más allá de la playa de los ingleses, y es el homenaje a los caídos. Sí, que se llama... Tiene varios nombres. La lucha, ¿no? En otros lados se llama la lucha también, porque en realidad hay como una... No sé si él le hubiera puesto homenaje a los caídos, etcétera, etcétera. A veces los artistas no les ponen nombres a las obras, tienen un espíritu un poco más metafórico. Y a veces, Alicia, se me ocurre que en este caso, si lo tiene que financiar para la Plaza de la Armada y es en torno a eso, ahí se presentan a concurso, le pones el título más o menos también. Sí, ¿no? Y muchas veces se lo ponen, los artistas muchas veces no le ponen. Hay ahí dos fuerzas que se enfrentan, ¿no? Si uno se acerca y la estudia, la obra hay que estudiarla. Es una obra típica de uno de sus, porque él no siempre trabajó así, pero es una obra muy expresionista, y eso es lo que lo diferencia tanto digamos del arte de Torres García. Por eso yo decía que no se parece, ni él se quiso parecerse, ¿no? Es un arte muy vitalista, muy orgánico, muy biomórfico, y
y muy potente, es tremendamente fuerte, muy expresionista. Esa pieza es de una fuerza impresionante, ¿no? Es una especie de círculo donde hay un hombre que está empujando, o una ola que está Seguro, también... es como una lucha entre dos fuerzas, exacto, ¿no? entonces por un lado el hombre lo está con la mano agarrando a la ola, Exacto. y la ola por su lado con un trozo. O un diálogo, o una fuerza, o una interrelación entre la naturaleza y la humanidad, que puede ser enfrentamiento, que es lo que se vive, ¿no? Los elementos, como decía Shakespeare, the elements, que es la naturaleza, que es a veces proclive al hombre, y a veces también nos tenemos que enfrentar a ella como algo muy poderoso que nos pero por encima nos supera, ¿no? pero por encima de esa lucha y ese círculo donde están haciendo una fuerza uno a otro terrible, hay una estrella. Seguro, y está también esa unión, ¿no? Que se forma entre el ser humano y la naturaleza. Ah, vos lo decís por el lado que también no solo luchan, sino que están unidos. Y bueno, de alguna manera vivimos en ese conjunto, hombre, ser humano, con la naturaleza. Estamos unidos en un conjunto de fuerzas, ¿no? Claro. Nosotros no estamos separados de la naturaleza, pero la naturaleza nos supera. La domamos, pero no la domamos del todo. Correcto. Sabes que en pleno siglo XX, él no llegó al siglo XXI, pero en pleno siglo XXI, con todos los adelantos que tenemos, viene un temporal. Sí, o viene un tsunami. Y aún en los países más desarrollados, como en Estados Unidos, acaban de pasar las cosas que pasaron, por ejemplo, con un temporal en la ciudad de Nueva York. O sea, él no vio eso, pero en las ciudades más desarrolladas de los países más poderosos, y no hablamos de un tsunami o de eso en países subdesarrollados. No digo Japón, que es desarrollado, pero en países subdesarrollados es obvio que un tsunami logra cosas terribles. Pero en un país súper desarrollado como Estados Unidos, esta última tormenta que se llamó Sandy, ¿no? En plena Nueva York. Sí. Está claro, y aparte ahí quizás se vinculara para este concurso, o para de la Plaza de la Armada, que era los caídos en el mar. También. De esta manera, ahí es cuando, por más poderoso que sea el hombre, la naturaleza, bueno, ahí Shakespeare habla en Macbeth, habla mucho de los elementos, the elements, como refiriéndose a la naturaleza, ¿no? Si hubiera que poner una cita a esto, ¿no? Claro, sí, bueno, la tempestad estamos también, en esa relación que la domamos y no la domamos, ¿no? Creo que ahí hay un diálogo también, no solamente hay una fuerza, hay un diálogo, hay una lucha. Correcto. Uno de los subtítulos que se dijo que tenía la obra era la lucha también. De todas maneras, lo que hay siempre es una fuerza biomórfica, hay vitalidad, hay vitalismo, hay lo orgánico, siempre está, hay una cosa que fluye. Hay otra interpretación que la estaba leyendo, que es en torno a, con un análisis más junguiano, que eso hablaremos en estos días, que es el hombre consigo mismo, con fuerzas que lo atraviesan dentro de sí mismo también. Es muy posible, porque el hombre también está hecho de impulsos contradictorios, ¿no? La naturaleza humana, lo que se dice. Exacto. No sería solo la naturaleza exterior, sino la naturaleza que tenemos dentro, que está llena de impulsos contradictorios, lo racional y lo irracional, por ejemplo, ¿no? Esa sería una lectura que puede ser junguiana, pero también freudiana, ¿no? Sí. Estamos hechos de impulsos que racionalmente nos llevan hacia un lado, pero cuando saltan los impulsos irracionales hacemos todo lo contrario a lo que nos dice la razón, ¿no? Y a veces la razón no logra dominarlo, por más racionalistas que seamos. En un principio parece que hay antecedentes de trabajo de esta obra que estamos hablando, y era la lucha contra el fascismo, o sea, era contra el fascismo, y después fue variando. Sí, es verdad. No, es que es posible que eso, que fue la lucha contra, digamos, lo negro, lo irracional, lo que está diciendo vos. Lo irracional, lo terrible que fue el fascismo, el franquismo, el fascismo, toda esa época negra de Europa, que la vivió en España, y que además se teñía del fascismo alrededor, ¿no? Inclusive del nazismo, que después destruyó Guernica, que estaba cerca, todo eso que estaba ahí en pleno fermento. Es también una forma de todo eso fueron movimientos tremendamente irracionales, ¿no? Claro. Jugaron con zonas muy irracionales de los seres humanos, y muy negras, ¿no? Sí, será. Muy terribles. Claro. Entonces, en fin, creo que como toda obra que se generó después, para plasmarla aquí, la plasmó para otra cosa, pero la obra probablemente sirviera para varias cosas, como las obras de arte sirven y tienen muchas lecturas. Depende del contexto, y probablemente los bocetos o las primeras obras que hizo
sirvieran en aquel contexto así, en un contexto uruguayo para otra cosa, pero quedan las cosas más de fondo, que es esa lucha Claro. a la que aludíamos, ¿no? Y aparte me parece bien lo que decís, Alicia, de que pueda ser leído como algo mucho más básico y mucho más vital que un contexto histórico del siglo XX, nazismo, fascismo, digo, ¿no? Está eso, después está la lectura de la naturaleza y el hombre, que es tanto lo negativo como lo complementario, como lo que está siempre en esa especie de cosa agónica, ¿no? En el sentido de lo agónico, en el sentido de lo griego, ¿no? De la lucha. Estamos siempre en una especie de lucha, pero también complementaria. Por eso no está roto, no hay un quiebre allí. Y lo otro es que es muy emotivo siempre, es una pieza muy emotiva como otras de él, que son muy emotivas. Por eso la escultura de él es muy orgánica, muy vital, muy emotiva. ¿Y se puede decir que es sensual también? Sí, sensual, es evidentemente un artista sensual. Tiene toda esa cuestión dramática, expresionista que yo le decía, que se consubstancia con todas esas cosas. Por eso él no pasó por el cubismo, no pasó por el neoplasticismo y no pasó por el constructivismo. Y eso se nota en su obra. Claro. Como que Torres García sí pasó, y él no. Ahí es obvio, Torres García pasó por todo eso y llegó luego al universalismo constructivo. Él no pasó, ni quería pasar, ni iba a llegar, porque tenía todo ese impulso que sale de las entrañas. Vos decís que no estamos hablando de un escultor que haya pasado por, digamos, etapas de vanguardia. No, sí, de vanguardia, pero no de las vanguardias cubistas, otras vanguardias expresionistas y otro tipo de cosas. Hubo muchas vanguardias que convivían en Europa en esa época. No tenía por qué ser neoplasticista y cubista, había expresionismo también. Bueno, había surrealismo después también. Bueno, también había surrealismo. Él estaba más dentro de las vanguardias, digamos, subjetivas, que buscaban emociones y no de las que buscaban controles. Los cubistas, los neoplasticistas, los constructivistas buscaban más cosas racionales y más controles. Una cosa que me llamó la atención de esta obra, La Lucha, que es una de las más importantes que se puede disfrutar ahí en la Plaza de la Armada, ahí en Punta de Gorda, es que le llevó muchísimos años. O sea, son obras que él las iba probando, ensayando a lo largo de muchísimos años, hasta que en un momento las hacía cuando salía un concurso, salía algo así. Bueno, ser escultor en este país nunca ha sido grato, ¿no? Este es un país de pintores que, bueno, también es más fácil para la pintura, aunque no es del todo fácil. Pero imagínate que tener encargos públicos en un país como este no es fácil hoy, mucho menos en esa época, ¿no? Para ponerte un contraste absoluto, en la ciudad de Chicago, que es una ciudad para cultura prácticamente, siempre han habido encargos públicos para escultores contemporáneos, me refiero, ¿no? Modernos. Este sería un moderno, porque no es contemporáneo de su época, pero moderno. Siempre la ciudad de Chicago, caminás por toda la ciudad de Chicago, está llena de esculturas de cada década, toda la ciudad. Y hay parques y parques de escultura. En el Uruguay no pasó eso. Entonces, la frustración que puede llegar a tener un escultor en este país es tremenda. Toda la obra de Cabrera no se ve en las calles de Montevideo, ni la de Fonseca. Y ahora hay un parque de escultura que se está echando a perder. El de la edificio Libertad. Que estaba en la expresidencia. Y esto ha sido denunciado por todo el mundo, no soy yo la que lo está inventando. Exacto, ¿no? O sea que ya se hizo y ahora se está echando a perder. El único parque de escultura más o menos importante que tenemos. Y bueno, y obras importantes de escultura, tampoco no tenemos museo de escultura ni nada. Es decir, en ese sentido es un país que tiene muchos monumentos de héroes a caballo y muchas cosas decimonónicas, pero poca escultura en la ciudad que acostumbre a la gente a ver escultura contemporánea, moderna, digamos, por lo menos, y después contemporánea, ¿no? Después tiene tiene se llama La Luz, la energía, ¿no? ¿Cómo es la de la UTE, la del Palacio de la Luz? Porque así como puso con lo arquitectónico en Atlántida, también lo hizo, que esa es muy linda, es muy interesante esa obra también, ¿no? Que también fluye. O sea, eso que yo te decía de la energía, de fluir, de lo biomórfico, de lo enérgico, es todo lo que él transmite, ¿no?
por eso también está en el Palacio de la Luz. Que lo hizo con Olimpia Torres, estuve leyendo, y también le llevó años porque la aprobó la UTE, después la tiró para atrás, en fin, una serie de cosas que costó hacer. Sí, es un país muy estimulante en general para esas cosas, no era mucho en su época. Hay una ley de que hay que poner un tanto por ciento en toda obra pública que se haga, pero la ley se ha cumplido más bien poco. Ajá. Y otra cosa, Alicia, un poco para esto es una panorámica muy rápida, pero lógico, es una entrevista radial. Claro, nos pero queda... hay un libro y hay una exposición. Obvio, estamos invitando a que vaya. A la gente a que vaya a Museo Torres García, a que lea el libro, a que se interese, a que estudie. Porque entre otras cosas, hacía mucho tiempo que no había una exposición sobre Yepes. Ahí hablaron... Hubo una hace un tiempo en la Intendencia, pero ya hace muchos años, y como yo digo siempre, la gente sigue naciendo, sigue creciendo, los adolescentes, los jóvenes, y además la gente que aunque envejezca, quiere volver a ver. Sí, sin duda. Como acá los museos son muy pobres, y no tienen colecciones, y no hay museos de escultura, por ejemplo, entonces si uno no vuelve a ver las cosas, se olvida. Claro. O no disfruta de ellas. Entonces, la única manera es hacer exposiciones, publicar libros, hacer exposiciones. Muy bien, está hecha la invitación, la comparto totalmente, vamos a estar de Creo que es lo que tiene que hacer la gente, porque aquí los museos son muy accesibles, tienen que ir al Museo Torres García, que queda en la calle Sarandí, y dirigirse allí y disfrutar. Hay mucha gente que no conoce la obra de Yepes, y hay muchos jóvenes que de pronto no escucharon hablar. Otra gente que hace muchos años que no la ve, excepto la obra pública, ¿no? Yo me quedé fascinado con los retratos, pero eso, bueno, que muchos estaban y después los retratos, por ejemplo, yo he tenido ocasión de ver muchos de los retratos. Están en privado. Hay algún retrato en el lugar público, ¿no? Y después todo el mundo sabe lo de los premios Martí Fierro, ¿no? No, lo de Florencio. Perdón. El premio Florencio, me sí. Fopa. Los premios Florencio, que lo hizo Yepes. No sé si todo el mundo, la gente afina al teatro, que es muy lindo y es de una síntesis maravillosa. Ahí también es muy orgánico, ¿no? Y hay algunas otras esculturas, retratos públicos que él hizo, pero hay muchos retratos privados que uno solo los ve en las casas. El de René Pietrafesa, por ejemplo, que es el de Susana Soca. En realidad esto es simplemente para invitarlos a su propia mujer Olimpia. Precioso, bellísimo. Alicia, te agradezco muchísimo que nos ayudes a abrir la semana, estos 3 días en realidad, 3 días que vamos a estar hablando sobre Yepes. Muy bien, y creo que lo más importante es que la gente vaya. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Gracias por estar acá. Por favor, encantada y mucho gusto. Chao. Y gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ustedes saben, hace unas semanas se presentó otro libro de Mario Lebrero. Este es un libro especial, no es también salió el libro en Mondadori, estoy acordándome, de Fauna y Desplazamientos, que vale la pena, vamos a comentar en algún momento en La Máquina de Pensar, pero ahora vamos a hablar con nuestro iglú en el Ártico, Relatos Escogidos. Estamos hablando con Ricardo Estrafache. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ricardo, vos sos abogado, pero sos escritor, y aparte sos alguien que le gusta la literatura, le gusta Lebrero. ¿Cómo fue esto de que te fuiste seleccionador y antólogo de y prólogo, y el prólogo lo hiciste vos, obviamente, en este libro de Criatura Editora? Bueno, se comunicaron conmigo los chicos de Criatura Editora, y me dijeron, creo que iba a ser la última edición uruguaya de Lebrero, porque ya en el futuro todo iba a salir en Mondadori, creo, ¿no? Ah, correcto. Sí, está saliendo en Mondadori de a poco, digamos, esto que yo comenté. Claro, pero que ellos habían hablado creo que con Nicolás Barlota, Nicolás, el hijo de Lebrero, y que creo que era idea de Nicolás o de ellos, no recuerdo bien, que el libro circulara en la Argentina, en Buenos Aires por lo menos, y entonces habían pensado en que la selección y prólogo la hiciera un escritor argentino, y
Y bueno, yo acepté Está inmediatamente. bárbaro. Está bárbaro, porque aparte en el prólogo vos planteás una serie de ideas, que es lo bueno cuando se habla de un escritor, plantear ideas, nuevos enfoques, que podemos comentarlo si querés. Pero la primera es, acá se trata de hacer una antología de relatos, de cuentos. Lebrero decía en un momento que él no había escrito muchos cuentos, que escribía relatos más que nada. Vos elegiste el primero, Gelatina, y el último, lo de los carros de fuego. Sí, no percibí eso, después me di cuenta, Sí, pero lo que yo quería hacer, le dije a Julio Ortiz y a Alejandro, que no me acuerdo el apellido, de la editorial, Uh-huh. que, bueno, por una parte que iba a elegir relatos largos. Si vos te fijás, son todos Sí, relatos sí. extensos que yo Exacto. elegí, que tuvieran cierta coherencia entre sí. Y quería decir algo sobre el Lebrero, no quería limitarme a repetir Uh-huh. lo que ya sabemos sobre el Lebrero. Esto es un recorrido, digamos, como si alguien pasara en una película de toda la obra, de lo primero hasta el final, ¿no? Bueno, sí, eso busqué, digamos, en toda la trayectoria de la obra, pero ya te digo, una cosa que privilegié es, por una parte, los relatos más extensos, Uh-huh. y por otra, no sé si vos tenés presente que en el prólogo que yo hice, Uh-huh. planteé cierta tensión entre estos relatos que yo elegí con la novela Luminosa, Ajá. porque acá, al menos en Buenos Aires, pero me escribió un colega de Montevideo, que se llama Sanchís, creo, Ramiro Sí, Sanchís, Ramiro Sánchez, sí. que allá ocurrió otro tanto, que la novela Luminosa fue más leído, más reconocida que el resto de la obra. Sí, como que impactó y tapó, incluso se habla mucho del Lebrero de la autoficción, el discurso vacío de la novela luminosa, Sí. y acá estamos hablando, digamos, de toda la otra parte No, que es la yo, más- perdóname, perdón. Sí, dale, amigo. Dale, decime. Esta situación que a mí me resultó indignante cuando ocurrió acá en Buenos Aires, porque parece otro escritor, no es el Lebrero que yo aprendí a amar, el de la novela luminosa. Ujú. Es casi lo contrario. Entonces, bueno, quería hacer hincapié en eso, que los relatos que yo elegieran, los relatos donde el Lebrero era un creador de fábulas extraordinarias, a diferencia de la novela luminosa, donde, si bien es todo lo contrario, porque hay autorreferencia y autoconmiseración por las dificultades para escribir, por dificultades personales, él añora esa facultad de crear infinitamente fábulas extraordinarias. Así que bueno, un poco ese fue el criterio. Sí, yo creo que lo de la novela luminosa, eso da para hablar, eso es otra línea, el discurso vacío, el discurso Sí, o esos dos el diario, libros, sí. y un cuento, el diario un canalla, ¿no? Que son Bueno, digamos, vos sabés que yo lo había elegido, ese ¿mirá? texto. Lo había elegido porque me parecía importante, pero después resultó que me decían los chicos de la editorial, que como se consideraba nouvelle, ya legalmente como que estaba cedido mirá. a Mondadori, digamos. Ujú. Así que por eso quedó afuera. Pero yo ese sí lo había elegido. Bueno, ese está también en la línea, digamos, Sí, pero tiene otra vuelta, en fin. Ujú. Yo, si te entiendo bien lo que vos planteás, una cosa es la autoficción del Lebrero, cuando él se pone como personaje, por más que haga algo de la vida cotidiana, él es una especie de personaje. En el diario Un Canalla también hay un pajarito ahí que parece un dibujo animado, ¿no? Pues aunque sea un gorrión o una paloma, no sé lo que es. En cambio, en los otros, en estos que están aquí, en nuestro iglú en el Ártico, estamos hablando del lado más fuertemente, puramente imaginativo, ¿no? Sí, sí, vos sabés, pensé, no sé si es pertinente la comparación, que los cuentos y las novelas del Lebrero son, bueno, con una impronta muy kafkiana, son algo así como El Proceso, El Castillo, América, y la novela luminosa es como los diarios de Kafka. Ujú. Sí, bueno.
Sí, que igual hay mucho, bueno, está. Es otro trabajo, digamos, de imaginación también la novela luminosa. Es una especie de personaje de sí mismo. Pero hablemos de tu libro, de nuestro libro, la selección, sí. Relatos Escogidos. Estamos hablando, yo me acuerdo hace años hubo un homenaje que se hizo a Lebrero aquí a los pocos años de fallecimiento en la Biblioteca Nacional. Elvio Gandolfo decía, ¿ustedes han visto el afiche de los personajes de los Simpsons? Viste que están la familia, después está el policía, después están los y hay como 300 personajes de los Simpsons, digo que es el universo de los Simpsons, que con Lebrero se podría hacer algo similar. Empezás a juntar todos los personajes que fue creando y en el caso de estamos hablando de Los Carros de Fuego, pero la cinta de Moebius también. Incluiste El Sótano, que es un cuento que salió como para infantil en un momento. Sí, a mí es un cuento que me gusta mucho, El Sótano, sí, sin dudas. Y el que le da el título al libro, Nuestro Iglú en el Ártico, ¿por qué lo pusiste, digamos, por alguna razón? Porque es uno de los... No, porque está en esa línea de, por una parte, de la inagotable invención de peripecias extraordinarias, y también porque, si bien tiene ese erotismo mórbido de muchos relatos de Lebrero, sobre el final tiene una mirada un poquito más esperanzadora que otras veces. Sí, y ahora que ese cuento fuera el título de la selección fue idea de los muchachos de la editorial. Y yo compartí, sí, me pareció que estaba bien. Hay un de ese cuento en concreto ese relato se hizo una película. Sí, me dijeron que yo no la conozco. Después por lo que ahora no tengo el libro acá, es un desastre, pero tenía que tenerlo. Yo sí lo tengo a mano. Termina con la autoentrevista, ¿no? Sí, me pareció que también desde el punto de vista testimonial era importante incluirla. Sí. Porque ahí sí estamos en el terreno, digamos, más metaliterario también, ¿no? O sea, sí, y de autorreferencia, exacto. Pero me pareció bueno poner eso, que es una autoentrevista. Sí, me pareció que, ya te digo, desde el punto de vista testimonial estaba bien ponerlo. Y entonces cuando decimos que está incluida la cinta de Moebius, por ejemplo, o Los Carros de Fuego, todo esto te estoy haciendo de memoria porque lo estuve leyendo, Gelatina, El Sótano, la autoentrevista. Sí, espacios, mira, lo tengo acá, Espacios Libres, Los Muertos, capítulo 30. Capítulo 30 también. Y La Toma de la Bastilla. Todos esos están en aquel libro que se llamaba Espacios Libres también, ¿no? Algunos sí, otros no. Gelatina no, por ejemplo. No, pero esto que mencionamos ahora, Espacios Libres, sí. Capítulo 30. Exacto. ¿Y por qué hay esa presencia un poco mayor, no, de Espacios Libres? No sé. Nada. No lo pensé así, pero vos viste que hay algunos que están repetidos, por lo menos lo que ha circulado acá en Buenos Aires, hay cuentos que están en más de una antología. Sí. Incluso yo quería incluir alguno como Aguas Salobres, pero había salido recientemente en una antología de creo. Exacto, sí, salió así. Entonces no era conveniente. Aunque Los Muertos creo que también salió en esa. Y estoy pensando también un detalle, vos cuando lo conociste a Lebrero... Eso es importante. Yo conocí a Lebrero acá en la década del 80, por la difusión que hizo Marcial Souto. Marcial, sí. Porque Souto publicó acá Ciudad y Aguas Salobres, que eran 3 relatos, creo recordar. Y sí, muy tempranamente, y recuerdo que también bastante tempranamente hablamos con César Aira y con Fowil, y cuando hablamos de eso era como que era algo que evidentemente nos tenía que gustar. Y también algo que me reprochó algún compatriota tuyo, no me acuerdo quién. ¿Y dónde lo conociste a Lebrero? No te acordás. Yo no lo conocí personalmente. Perfecto. No, conocí lo que difundió acá Souto. Claro. Pero te decía, algún compatriota tuyo me reprochaba que nosotros queríamos argentinizar a Lebrero. Porque hay Fowil, hay la famosa frase de Fowil que dice: la literatura argentina empieza en Piriápolis, donde está claro.
Pero yo lo he sentido, sí, como bueno, Lebrero vivió acá en Buenos Aires un tiempo, pero lo he sentido siempre como un escritor muy argentino, cosa que no me ha ocurrido ni con Felisberto ni con Onetti, a pesar de tanta admiración que yo les tengo. Y Onetti vivió mucho en Argentina también. Sí, no sé. pero yo, viste, qué sé yo, con Lebrero, Sí. para mí se dio ese sentimiento, sí. O sea, vos decías que un poco la idea esa que tenía Fowell, o que la hizo, Fowell era un gran publicista también, entonces impactaba con una frase. Sí. Era la idea de que acá hay una nueva literatura argentina y está Aira, Fowell, está un montón de gente y también está Lebrero en esa... Bueno, porque yo pienso, esto lo discutí con Fowell porque, bueno, Fowell era bastante personal y siempre cada vez que decía algo fuerte, provocativo. Yo creo que lo hemos sentido tan argentinos porque es la tradición de Kafka, Lebrero, ¿no? Y nosotros, por lo menos en Buenos Aires, la sentimos muy propia. Sí, creo que es por eso. Sí. Bueno, ahí está Borges también, ¿no? Sí, y sí, digamos que sí. Pero Aira, Willy Cox, Copy, qué sé yo. También. Bueno, Kafka también es inmenso, ¿no? Porque hay distintas, se pueden agarrar distintos Kafka también, ¿no? Sí, yo te decía el de las grandes novelas, y el de los diarios y cartas sería la novela luminosa, ¿no? Pero la otra tradición, Y si tuvieras que una pregunta un poco para culminar, Nuestro iglú en el Ártico, Relatos Escogidos, es un libro con selección y prólogo de Ricardo Strafache, está editado acá en Criatura Editora, o sea, ya está distribuido en Montevideo. Mi pregunta, Ricardo, mi última pregunta, si tuvieras que elegir novelas, ya veo que la novela luminosa no, pero yo elegiría la trilogía involuntaria, sin dudas. Quizás incluiría también Dejen todo en mis manos. Dejen todo en mis manos. Pero, no, digamos la trilogía involuntaria quizás, pero estos relatos que si bien... Y Nick Carter no sé, porque Nick Carter está ahí como una novela. Sí, podría ser. Ahora, de los relatos, para mí el relato paradigmático es La cinta de Moebius. La cinta de Moebius. Si alguien me dice, che, ¿qué es Lebrero? ¿Cómo es Lebrero? Yo le daría ese relato. Sí. Creo que sí. Es un viaje en globo alucinante. Sí. Gracias, Ricardo. Bueno, está hecha el consejo ahí. Ricardo aconseja, compren Nuestro iglú en el Ártico y lean, si quieren saber por lo menos qué es Lebrero. Es un buen lugar por donde empezar. La cinta de Moebius. Sí, son cada uno... los carros de fuego también es interesante. Sí, y sin embargo, es un texto que conozco más recientemente. Sí, es el último que editó en el 2001, creo 2002. Sí. Pero tiene esa fuerza que también está en otros como Espacios Libres. Capítulo 30 también es una cosa sorprendente. Y Capítulo 30 es totalmente alucinante. Yo lo conecto con Gelatina, ¿no? Son esos cuentos, son esos relatos donde vos decís qué está pasando. Sí. A los que les gusta Lost, la serie Lost, pueden ver Capítulo 30 nomás. Alguien me lo comentó, pero yo no conozco la serie. Pero, ¿en serio? Bueno. No, yo pensé por la isla. Gracias, Ricardo, por estar acá en la Máquina de Pensar. Gracias a ustedes y nos veremos alguna vez. Muy bien, cuando pases por aquí, por lo menos avisanos, así podemos conversar más inextenso, no solo de Lebrero, sino de otra literatura argentina, en realidad la literatura que nos gusta, Kafka y todos esos dementes. Gracias por estar acá, che. Un abrazo grande. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a seguir hablando sobre Yepes, este escultor, este artista, este poeta, que hay una exposición, ya lo saben, lo hemos dicho, lo vamos a repetir. Está ahí en el Museo Torres García, en Sarandí, al lado de la Puerta de la Ciudadela. Pueden ir a ver una exposición donde está casi todo el Yepes conocido. Vamos a recibir mañana a Demian Díaz Torres, el hijo de Yepes, Eduardo Díaz Yepes, y de Olimpia Torres, la hija de Torres García, para continuar hablando de esto. Hasta mañana, amigos.